Bienvenidos a todos. Hoy vamos a exponer el seminario 1, enzimas empleadas en industria de alimentos. Ponentes: Pillajo Yomaira, Prado Ismael, Quiroz Henry, Ríos Fausto y Rivera Ronald. Las enzimas como catalizadores en los sistemas biológicos son moléculas de gran interés, ya que determinan una pauta en las transformaciones químicas. Las enzimas catalizan reacciones por medio de la estabilización de los estados de transición, las cuales son especies químicas de energía mucho más altas generadas en estas reacciones. Su especificidad es una característica fundamental para amplias aplicaciones en diversos sectores industriales. El uso de las enzimas se ha estado utilizando desde el año 2000 a.C., en productos fermentados como el pan, el vino, la cerveza y el queso. En los años 80 del siglo XX, para la digestión y contenido nutritivo para el ganado, se incorporó por primera vez el uso de enzimas comerciales. Para la década de los 90, se aprobó el uso de enzimas recombinantes para queso en Estados Unidos y para pan en Reino Unido. Actualmente las enzimas se consideran como aditivos en la industria de alimentos, ya que pueden modificar texturas, apariencias, valores nutricionales, generar aromas y sabores. El objetivo general es describir el uso de enzimas que se aplican en la industria de alimentos para la potenciación de la calidad de sus productos. Como objetivos específicos, mencionar la clasificación y tipo de enzimas utilizadas en los procesos para la producción de alimentos, comprendiendo en etapas desde su inicio hasta el producto final. Además, exponer las características principales, la procedencia y las aplicaciones de las enzimas en la industria de alimentos. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, por sus siglas en inglés, IUBMB, junto con la ayuda de la Comisión Conjunta de Nomenclaturas Bioquímicas, por sus siglas en inglés JCBN, han realizado una lista de enzimas, la clasificación y nomenclatura de enzimas por las reacciones que catalizan, el cual es un sistema de clasificación funcional, en el que las enzimas se clasifican sobre la base de la reacción que genera o que cataliza. Es así como se generó la siguiente tabla que podemos ver, donde a cada clase se la clasifica de acuerdo con la sigla EC, Enzymes Commission Number, procedido de un orden numérico que va desde el 1 hasta el 7 para cada conjunto de reacción que cataliza, donde podemos encontrar óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, ligasas y translocasas. Así como existen reacciones generales para las catálisis enzimáticas, también existe una clasificación dentro de estas clases que viene dada por un número y tipo específico que éste conlleva. Por ejemplo, la enzima tripéptido aminoácida con el código S3.4.11.4 se desglosa así: S3, hidrolasa, enzima que cataliza algunas reacciones que utilizan agua. 3.4. Actúa sobre los enlaces peptídicos. 3.4.11. Actúa sobre el amino terminal de aminoácidos de un péptido. Y 3.4.11.4 actúa sobre el amino terminal final de un tripéptido. Bueno, S1, óxidos reductasas. Bueno, las óxidos reductasas son un tipo de enzimas que catalizan reacciones redox en los alimentos. Bueno, sabemos que las reacciones de oxidorreducción en la cual existe ahí, una ganancia o pérdida de oxígeno o hidrógeno. Bueno, estas reacciones están involucradas en la oxidación de frutas, en la oxidación de ácidos grasos o en la degradación de vitaminas. Dentro del mundo de las oxidorreductasas existe más de 20 clases y un sinnúmero de subclases, pero las que más se usan en la industria alimenticia son las deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, reductasas, lipoxigenasas y catalasas. Bueno, dentro de la industria láctea, se usan algunas enzimas, como por ejemplo la glucosa oxidasa, la catalasa, la peróxido dismutasa, la formaldehído dismutasa y la lactoperoxidasa. Todas estas enzimas evitan el crecimiento de microorganismos patógenos sobre los productos. Por otro lado, dentro del empaquetamiento de frutas y bebidas, la, las
las diferentes clases de glucosa oxidasa son las que más se usan. Estas evitan el oscurecimiento de frutas, bebidas o alimentos. Dentro de la industria cárnica, las enzimas, dentro de las catalasas, dentro de las oxidorreductasas se usan las catalasas. Estas indican presencia de microorganismos, lo cual para eliminar estos microorganismos se usan otro tipo de enzimas que veremos más adelante. Y por último, dentro de la industria panadera y pastas, se utilizan las lipoxigenasas. Estas enzimas oxidan ácidos grasos y algunas vitaminas, lo cual hace que el blanqueamiento de harinas y pastas. Las principales fuentes de óxido reductasas son microorganismos, hongos o bacterias, de las cuales los más usados para extraer estas enzimas son el Penicillium nutarum, Aspergillus niger y algunas especies de bacilos. Continuamos con las transferasas. Ya, las transferasas son enzimas que están encargadas de transferir grupos funcionales de un sustrato que actúa como donador a otro que actúa como receptor. Tal y como podemos observar en la imagen, ocurre una reacción en la que el sustrato A transfiere un grupo funcional al sustrato B. Existen 10 subclases de transferasas y estas se dividen acorde al grupo que transfiere la enzima, pero entre los principales grupos que son transferidos tenemos los monosacáridos, grupos fosfato, grupos amino, grupos metilo, grupos acilo. Estas transferasas intervienen en procesos de interconversión de nutrientes como aminoácidos y monosacáridos. Además, son importantes para la generación de alimentos funcionales que contribuyen a la salud del consumidor. Es así que algunas transferasas generan azúcares que son útiles como prebióticos y favorecen al desarrollo de microorganismos benéficos en el intestino. Ya, las transferasas en la industria alimentaria. Un ejemplo tenemos la transglutaminasa, que es una enzima ampliamente distribuida en la naturaleza y se ha encontrado tanto en tejidos animales como vegetales. Esta enzima cataliza reacciones para modificar las proteínas, ya sea mediante la fusión de la amina, una reticulación inter o intramolecular de los residuos de glutamina y lisina y la desaminación. La actividad catalítica de esta enzima se va a ver afectada principalmente por el calcio, ya que se ha demostrado que la presencia de estos iones induce a cambios conformacionales que promueven su actividad. La temperatura en la que la acción de la enzima es ideal oscila entre los 50 a 55 grados centígrados, mientras que el pH óptimo va del rango de 6 a 7. Los usos en la industria alimentaria, ya que dado esta capacidad que tiene para enlazar, se convierte en un ingrediente ampliamente utilizado en el sector de la alimentación para la mejora de las propiedades físicas y funcionales de algunos productos, como podemos tener los productos cárnicos, en la que se da una reestructuración de la carne a partir de restos y se elaboran cortes de carne con un alto valor comercial. También en los lácteos, en los que funciona como emulsificante y mejora su consistencia y viscosidad. La ventaja del uso de la transglutaminasa nos van a ser las siguientes. Mejora la textura y la apariencia del producto final, proporciona la obtención de un producto más homogéneo, aumenta la cohesión de la masa y permite la utilización de materias primas de baja funcionalidad, al mismo tiempo que aumenta la capacidad de retención de agua, lo que va a conferir una mayor jugosidad. La obtención de la enzima transglutaminasa, inicialmente esta se extraía de tejidos u órganos, pero en escasa cantidad y de una calidad regular. Pero esto cambió a partir de 1970, en donde se descubrió una cepa de Streptoverticillium, la cual ha permitido su producción industrial por fermentación sobre medio con almidón.
Streptomyces movarensis es un actinomiceto que fue aislado de una muestra de suelo recogida en Japón y esta cepa productora se obtuvo mediante mutagénesis convencional, exponiéndola a mutágenos químicos. Las hidrolasas. Las hidrolasas son una familia de enzimas caracterizados por catalizar reacciones de hidrólisis, es decir, la ruptura de enlaces químicos como lo son los enlaces éster, glucosídicos y peptídicos por acción del agua. Estas enzimas actúan en medio acuoso realizando una catálisis hidrolítica de los componentes sobre los que actúan, como por ejemplo, cuando una hidrolasa rompe un enlace covalente AB, como lo podemos observar en la figura, el resultado es usualmente un grupo OH y un grupo H. Esta enzima se considera indispensable para la digestión de los alimentos en el intestino de los animales, debido a que degradan gran parte de los enlaces de las estructuras de los alimentos que estos ingieren. Existe una gran diversidad de hidrolasas que han sido identificadas científicamente. Algunas han sido estudiadas con mayor hincapié que otras, puesto que están implicadas en muchos procesos esenciales para la vida celular. Entre estas tenemos a la lisosima y las lipasas. La lisosima es una enzima bacteriolítica que se caracteriza en la hidrólisis de los enlaces glucosídicos beta-1,4 que se forman entre el enlace N-acetilglutarámico y la N-acetilglucosamina presentes en la pared celular del peptidoglicano. Las enzimas de este tipo rompen las capas de peptidoglucano de la pared celular de las bacterias gram positivas, provocando una lisis total de la bacteria. Además, se pueden encontrar en las defensas del cuerpo de los animales y están presentes en distintas secreciones corporales, como por ejemplo en las lágrimas, en los tejidos, en las mucosidades, y en los humanos algunas veces podemos encontrarlos en los tejidos musculares y en los cartílagos. Estas enzimas son buenas en las industrias de los alimentos, como por ejemplo, y podemos encontrar distintas aplicaciones, como por ejemplo en los productos cárnicos, donde reduce la población de los microorganismos alterantes, en los productos lácteos, en la elaboración de los quesos y mantequillas, en los vinos y mostos, que podemos usarlos para el control de las bacterias lácticas y fermentaciones en el mosto. Además, permite reducir la cantidad de dióxido de azufre que es utilizada. Por otro lado, también tenemos a las lipasas. Esta es una enzima utilizada para disgregar la grasa de los alimentos de manera que se puedan absorber, siendo su función principal catalizar la hidrólisis de triacilglicerol a glicerol y ácidos grasos libres. En la imagen podemos constatar el mecanismo de hidrólisis, el cual implica la formación de un complejo enzima-sustrato, en este caso será lipasa triglicérido. Subsecuentemente se da la formación de un intermediario hemiacemal y luego se da la liberación de un diacilglicérido y un ácido graso. El último paso de la hidrólisis es la liberación del ácido graso y podemos tener el ácido graso y el glicerol. Este es por un método conocido como catapulta, que implica que luego de la ruptura del enlace éster, el ácido graso es llevado rápidamente a un sitio catalítico. Generalmente esta enzima se encuentra en los humanos en la leche materna. Según bioquímicos, es idéntica a la enzima del colesterol esteasa, por lo que se encuentra en el origen pancreático y llega a las enzimas a las glándulas mamarias a través de la sangre. Además, también podemos encontrarlos en distintos alimentos, como lo es en el aguacate, ya que este no es solo rico en grasas saludables, sino que también contiene estas enzimas que nos ayudan a digerir grasas, convirtiéndolas en moléculas más simples para nuestro organismo. Ya cuenta con varias aplicaciones en la industria. Por ejemplo, en la industria de los alimentos, sus aplicaciones van desde los aditivos alimentarios hasta la producción de leche y queso. También son utilizados en la manufactura de productos alimenticios, en la fermentación con el fin de degradar el sabor y la digestibilidad de algunas comidas en la preparación de la industria. Por otro lado, también se puede utilizar en otras industrias, como es en la producción de los químicos. Se han realizado distintas investigaciones que los comprueban para el uso de la producción de biodiesel.
la fabricación de detergentes, el tratamiento de aguas residuales, los cuales consisten específicamente en la degradación y remoción de grasas como son los aceites, o en la eliminación de lípidos y aceites en la industria cosmética y farmacéutica. Se han realizado varios estudios de microorganismos productores de enzimas hidrolasas, sin embargo, aún son escasos. El más descrito es el reino de los hongos filamentosos, ya que estos pueden degradar celulosa y hemicelulosa en las plantas, debido a su complejo enzimático, señalando que los géneros más reportados en la última década incluyen a las cepas de Trichoderma, Penicillium y Aspergillus. Liasas. Las liasas son enzimas que participan en el corte de grupos de un compuesto químico. Catalizan reacciones de rompimiento de enlace de carbono-oxígeno, carbono-azufre o carbono-carbono, que muchas responden a la fórmula química que ven en pantalla. En particular, además, pueden formar nuevos enlaces. Esto permite en muchas formas pasar de compuestos químicos complejos a sencillos y viceversa. Incluso muchas de estas enzimas, al estar en medios intracelulares, necesitan acoplarse a iones para realizar su catálisis. Dentro de esta gran clase, podemos encontrar 6 subclases que difieren por el tipo de enlace en el que actúan. La subclase de enzima muy utilizada son las pectinasas, que hidrolizan la pectina y a su vez se pueden clasificar en desesterificantes, despolimerizantes y proteopectinasas. Estas a su vez se clasifican de acuerdo al tipo de sustrato y punto de ataque. Dentro de las enzimas despolimerizantes se puede encontrar el mecanismo de ruptura de enlace, hidrólisis o transeliminación. Específicamente, la pectin-liasa y la pectato-liasa rompen las dobles ligaduras entre los carbonos 4 y 5 de la molécula galacturónico, despolimerizando así el enlace glucosídico alfa-1,4 en pectinas de alto metoxilo o bajo metoxilo, respectivamente. La aplicación de estas enzimas en la industria de producción de jugos y zumos de frutas, así como la preparación de vinos, es indispensable, ya que ayuda a la clarificación de estas bebidas, dando así una buena calidad organoléptica. Tenemos otra enzima que es acetolactato descarboxilasa, que cataliza la reacción química de 2-hidroxi-2-metil-3-oxobutanoato, más conocido como diacetil, a 2-acetoína y dióxido de carbono. El diacetilo pertenece al grupo de diacetonas vecinales, el cual es un compuesto derivado de alfa-acetolactato, secretado al medio extracelular, que por medio de una reacción lenta de descarboxilación oxidativa espontánea se convierte en diacetilo. Este proceso se lo conoce como fermentación. Este, a su vez, mediante una reacción enzimática de la levadura, se transforma a acetoína. Este proceso es conocido como maduración. El diacetilo es un compuesto con un desagradable sabor, que además da paso al proceso de maduración, el cual toma alrededor de 2 a 12 semanas. Es aquí que la utilización de acetolactato descarboxilasa acelera este proceso, donde al ser utilizada provoca la catálisis de diacetilo a acetoína, acelerando así los procesos de fermentación y maduración en un 30%. La aplicación de esta enzima en la industria de la producción de cerveza es gracias a su capacidad de reducir tiempos de fermentación y maduración para la obtención de cualidades organolépticas buenas y la maximización de la producción. La utilización de enzimas no solo se ve involucrada en procesos de elaboración de productos, sino también en controles de calidad. Es así como se utilizan los biosensores. Los biosensores enzimáticos son dispositivos de análisis que constan con un elemento biológico, que es la enzima de reconocimiento, junto a un mecanismo de detección, el cual interpreta la señal obtenida entre un analito, que es el compuesto a cuantificar, y el dispositivo. Es así como la enzima citrato ProS liasa y oxaloacetato descarboxilasa son utilizadas para cuantificar el ácido cítrico en frutas, jugos y bebidas deportivas gracias a su sitio de unión a este analito. Dentro de la obtención de estas enzimas se puede hablar de Aspergillus niger, que es el microorganismo mejor adaptado para la producción de estas enzimas. Bueno, a continuación con isomerasas es S5.
Bueno, las isomerasas son enzimas que catalizan el rearreglo estructural o posicional de isómeros o también de estereoisómeros de algunas moléculas. Estas enzimas trabajan por lo general en un solo sustrato. Bueno, dentro de las funciones de las isomerasas, es que intervienen en algunas rutas metabólicas, en algunos procesos biológicos, en la división celular y la replicación de ADN. Dentro de la industria alimenticia, las isomerasas no tienen un gran campo, pero su uso sirve para realizar algunos jarabes dentro de pues, estos jarabes que contienen vitaminas para los niños y bueno, dentro de estos, uno de los ejemplos es la glucosa isomerasa. Ligasas. Las ligasas son responsables de catalizar la unión de dos moléculas de gran tamaño para la formación de un nuevo enlace químico. Generalmente sucede junto con hidrólisis de un compuesto de alto valor energético, como el ATP. Estas enzimas pueden generar la unión de dos moléculas deseadas. Un ejemplo claro es un gen codificante para una enzima de interés y un plásmido, que en este caso es un vector de expresión. Así, utilizando la maquinaria de otros microorganismos, se puede obtener las diferentes clases de enzimas que se ha utilizado en la industria de alimentos y en otras industrias, puesto que las ligasas no intervienen en un proceso específico en la industria de alimentos, pero sí pueden generar las enzimas que lo ayudan. Conclusión. Dentro de la industria de los alimentos se utiliza una gran variedad de enzimas, que no solo se encuentran en la producción, sino en controles de calidad. Es así como se ha expuesto muchas de estas enzimas y sus funciones, pero aún falta mucho más por descubrir. Gracias.